Con su venia, señor presidente, que nos acompaña desde la transmisión, se solicita permiso para dar algunas indicaciones a los asistentes. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En forma previa se invita a todos los participantes a visitar las redes sociales de nuestra Corte. Nos encontrarán en Facebook como Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, en Twitter como @Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla, y en el canal de YouTube como Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla. Invitamos a todos ustedes a dar like y suscribirse a las redes sociales de la institución para que puedan tener acceso a nuestras publicaciones, notas de prensa, eventos de capacitación y otros temas de interés respecto al Poder Judicial. Asimismo, se informa que este magno evento está siendo transmitido a través de Facebook Live. En forma breve se brindará algunas instrucciones también para el evento. Se les invita a todos a mantener los micrófonos apagados a fin de no presentar interrupciones durante la transmisión. El moderador indicará a partir de qué momento se habilitan los registros de entrada y salida en uso de chat de la videoconferencia, debiendo consignar los nombres completos y correo Gmail. Los participantes que deseen formular preguntas pueden hacerlo en el momento de las rondas de preguntas, el cual se activará el micrófono para que lo formule en forma directa a la expositora. Al término del evento se solicita a los participantes que activen sus cámaras para que recojan las fotografías de las notas de prensa y corroborar su conexión, debiendo realizar el enfoque tipo selfie para recoger buenas imágenes en la foto grupal, evitándose en enfocar el techo u otro espacio. Con su venia, señora doctora Patricia Peralta, se solicita permiso para dar inicio al evento. Sí, tiene permiso concedido, doctora, continúa. Muchísimas gracias, señora doctora. La Presidencia de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla les da la bienvenida a la continuación del ciclo de capacitaciones del módulo penal. El tema, el proceso inmediato. Saludamos la presencia de la Sala de Honor integrada por la señora doctora Patricia Goya Peralta Gambini, jueza especializada del Juzgado de Investigación Preparatoria de Puente Piedra, y a la señora doctora Maritza del Rosario Mina Bayona, jueza supernumeraria del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de Pachacute. Seguido invitamos a la señora Patricia Goya Peralta Gambini, quien brindará las palabras de bienvenida de este magno evento. Buenas tardes con todos y todos los presentes, saludando también a la mesa de honor, al doctor Alfredo Mirabal Flores, también como presidente de la Comisión de Capacitación, asimismo también a todos los participantes, magistrados, personal jurisdiccional, administrativo de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, y a la comunidad jurídica también, que se encuentran conectados a través del sistema de videoconferencia Google Meet y red social del Facebook, continuando así también con el ciclo de conferencias. La Comisión de Capacitación, por intermedio de mi persona, ha tenido a bien presentar en esta oportunidad a la doctora Maritza del Rosario Mina Bayona, jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Pachacute, quien disertará el tema sobre proceso inmediato, siendo este también un tema importante y siendo también que es un proceso especial incorporado en el nuevo Código Procesal Penal. Sin más preámbulos, damos por iniciado este evento académico el día de hoy con la ponencia de la doctora Maritza del Rosario Mina Bayona. Doctora, se le da la bienvenida y tiene el uso de la palabra. Sí, muy agradecido, señora doctora Patricia Goya Peralta Gambini. Damas y caballeros, continuando con el programa, invitamos a la señora doctora Maricel Rosario Mina Bayona, tal como le ha dado el uso de la palabra a la doctora Patricia, quien disertará la ponencia de proceso inmediato, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de Pachacute, trabajó como juez supernumerario del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de La Molina, maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, conciliadora extrajudicial. Recibe una cálida bienvenida, señora doctora Maritza Rosario Mina Bayona. Muchas gracias, buenas tardes con todos, con todas. Buenas tardes, doctora Peralta Gambini. Agradezco su saludo inicial y en este caso también a la comisión por haberme invitado a participar en este evento. El tema que se me ha en este caso solicitado es el proceso inmediato. Voy a pedirle por favor al joven de sistemas si me puede ayudar con las diapositivas. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Tenemos así que el proceso inmediato se encuentra regulado en nuestro Código Procesal Penal, el mismo que contiene el proceso común propiamente y también 7 procesos especiales. Entre ellos tenemos el proceso inmediato. Estos procesos especiales vienen a ser mecanismos procesales alternativos al proceso común y los cuales se encuentran sustentados en criterios de especialidad, necesidad, razonabilidad y cuya finalidad es alcanzar eficacia y celeridad procesal,
respetando siempre los derechos procesales del investigado. Segunda diapositiva, por favor. Gracias. Tenemos así la base normativa del proceso inmediato. Contamos con el decreto legislativo 957, mediante el cual se aprueba este nuevo Código Procesal Penal. Así también tenemos el decreto legislativo 1194 del 29 de noviembre del 2015. También tenemos el decreto legislativo 1307 del 30 de diciembre del 2016, el cual modifica el orden en el cual se debía realizar la audiencia, en este caso de proceso inmediato. Tenemos el Acuerdo Plenario 6-2010/CJ, que se da antes de la reforma del Decreto Legislativo 1194, y hace referencia en este caso, a la diferencia entre el proceso inmediato y la acusación directa. Así también tenemos el Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2016/CJ, donde se precisan aspectos sobre el trámite de este proceso inmediato reformado y la oportunidad procesal también para requerirlo. Establece de igual manera el orden para realizar la audiencia de incoación de proceso inmediato. Siguiente, por favor. Tenemos así que el proceso inmediato es un proceso especial, como ya lo hemos referido. Se encuentra previsto en nuestro Código Procesal Penal en los artículos 446, 447 y 448, que se encuentran en el libro quinto, sección primera de este Código Procesal Penal. El Acuerdo Plenario 6-2010/CJ116 ha señalado que el proceso inmediato constituye uno de los principales mecanismos de simplificación procesal, en donde se prescinde de la etapa de la investigación preparatoria intermedia para luego dar paso a la etapa del juzgamiento. La misma que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de razonabilidad y eficiencia, sobre todo en aquellos casos en los que por sus propias características resultan innecesarios mayores actos de investigación. Sin duda, tenemos que el proceso inmediato nacional, en clave de legitimación constitucional o de fundamento objetivo y razonable, se sustenta primero en la noción de simplificación procesal, cuyo propósito consiste en eliminar o reducir estas etapas procesales y aligerar el sistema probatorio para lograr una justicia célere sin mengua de su efectividad. Y segundo, tenemos que este reconocimiento de que la sociedad requiere de una decisión rápida a partir de esta noción de la evidencia delictiva o de prueba evidente, en este caso, a su vez explica esta reducción de etapas procesales o de periodos en su desarrollo. Tenemos como criterio de seguridad que para que se dé esta celeridad y eficacia, en este caso no deben instaurarse en desmedro de la justicia. Esto porque tenemos, conforme hemos indicado, la simplicidad del proceso y también lo evidente o patente de las pruebas de cargo. Así también tenemos como una consecuencia una actividad probatoria reducida a partir justamente de esta noción de evidencia delictiva, lo que a su mismo tiempo demanda, aunque a un nivel secundario, pero siempre presente, una relación determinada que debe existir entre el delito objeto de persecución y una conminación penal. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos así los supuestos de aplicación del proceso inmediato. Conforme establece el artículo 446 del Código Procesal Penal, que ha sido modificado por el Decreto Legislativo 1194, se hace precisado que el proceso penal inmediato podrá incoarse cuando se presente alguno de los siguientes supuestos. Primero tenemos este primer presupuesto, es que el imputado haya sido sorprendido y detenido en flagrante delito en cualquiera de los supuestos del artículo 259. ¿Qué se entiende por delito flagrante? Tenemos que en su concepción constitucionalmente clásica se configura por la evidencia sensorial del hecho delictivo que se está cometiendo o que en todo caso se acaba de cometer en el mismo instante en que, en este caso, el investigado es sorprendido. De suerte que se conoce directamente tanto la existencia del hecho como la identidad del autor y se percibe al mismo tiempo la relación de este último con la ejecución del delito, lo que da esta evidencia patente de tal relación. Tenemos que este supuesto del artículo 446 nos remite al artículo 259 del Código Procesal Penal, que señala que la Policía Nacional del Perú puede detener sin mandato judicial a quien se encuentra, en este caso, sorprendido en flagrante delito. Existe flagrancia, primero, cuando el agente es descubierto en la realización del hecho punible, así también cuando el agente, acabando de cometer este hecho punible, ha sido descubierto. Un tercer supuesto es cuando el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de que se ha perpetrado este hecho punible, sea que esta
identificación se ha dado por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o incluso si existiese medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen y este ha sido encontrado dentro de las 24 horas de que se ha producido el hecho punible. Tenemos también que esto se da cuando el agente ha sido encontrado dentro de estas 24 horas después de que se ha perpetrado este delito con los efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubiesen sido empleados para cometer o con señales incluso en sí mismos o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. Un segundo supuesto para la aplicación del proceso inmediato es el siguiente, esto es que el imputado ha confesado la comisión del delito en los términos del artículo 160. En ese sentido, tenemos que nos deriva a que ha existido una confesión por parte del investigado. La regla para la admisión, en este caso para la denominada confesión, se tiene prevista en el artículo 160, donde se indica que esta confesión, para ser tal, debe consistir en la admisión por el imputado de los cargos o de la imputación formulada en su contra, pero solo tendrá valor probatorio cuando ésta se encuentre debidamente corroborada por otros u otros elementos de convicción y que además sea prestada de forma libre y espontánea cuando se encuentre en un estado normal dentro de sus facultades psíquicas. Además, esta confesión también debe realizarse en presencia de un juez o de fiscal y siempre que el investigado se encuentre además en presencia de su abogado defensor. En ese reconocimiento de los hechos por él cometidos, estos en la confesión propia, tiene que ser libre. Esto debe entenderse sin presiones, sin amenazas, bajo, en este caso, no se hayan dado supuestos de violencia, intimidación y o engaños, y ha debido ser prestado en este estado normal dentro de sus facultades psíquicas. Así también el investigado ha tenido que haber conocido previamente los derechos que le asisten. Por eso se exige que sea dada ante presencia del Ministerio Público o de un juez de garantías y además con la presencia de su abogado defensor. Tercer supuesto de aplicación del proceso inmediato tenemos cuando existan elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado y estos resulten evidentes. Cuando la ley hace mención a que existan estos elementos de convicción y que los mismos sean evidentes, debe entenderse a que estos actos iniciales de investigación que se han recabado por parte del titular de la acción penal deben reflejar sin el menor asomo de duda o de incertidumbre respecto a la realidad del delito, así como también a la intervención del investigado en la comisión de tal ilícito. Fuera de los casos de flagrancia o de confesión, en tantos que los mismos son supuestos propios de evidencia delictiva, estas fuentes de investigación o los medios de investigación que se han llevado a cabo tienen que haberse realizado con certeza manifiesta, esto es, con un conocimiento indudable, conforme hemos indicado, de la existencia de la comisión de este delito y que además también refleje la autoría o participación del investigado en el mismo. Conforme establece también la norma procesal penal, se debe contar con la declaración del imputado dentro de este supuesto. Así tenemos también que desde otros lados de la perspectiva contraria de la ecuación de proceso inmediato, conforme establece el artículo en referencia en su inciso cuarto, se cuentan con los delitos de omisión a la asistencia familiar y de conducción en estado de ebriedad que se encuentran previstos en los artículos 149 y 274 del Código Penal, respectivamente, en los que se excluyen estos supuestos de flagrancia, confesión y evidencia delictiva, conforme se ha previsto en el artículo en referencia. Y esto va porque desde la configuración de tales delitos, en este caso del artículo 149 y 274, se tiene que se tratan de ilícitos penales. El primero de evidencia delictiva por la resolución judicial que proviene de un proceso civil de alimentos donde ya se ha establecido acerca del derecho del alimentista, así como también de la obligación legal del imputado y también se ha fijado la suma que debe recibir el menor alimentista por parte del, en este caso, imputado, lo que viene a ser un elemento del tipo objetivo. Respecto al segundo, tenemos que la flagrancia, respecto al segundo delito, tenemos que la flagrancia, en este caso, fluye con la acreditación de la drogadicción o de la ebriedad que consta en la pericia de alcoholémica o toxicológico que se ha realizado inmediatamente después de que se interviene al investigado. En ese sentido, es que tales connotaciones acreditativas permiten entender como esta configuración implícita que en su constancia fluyen las notas de la evidencia delictiva o de flagrancia. Siguiente diapositiva, por favor.
Nos referimos en este caso a las circunstancias en las que no procede el proceso inmediato. Conforme se tiene nuestra norma procesal penal en el artículo 446, en el inciso segundo, se señala que quedan exceptuados, en este caso, los casos complejos conforme lo establece el artículo 342, numeral 3 del Código Procesal Penal. En todos estos supuestos tenemos en casos donde se requieran de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación o que se comprendan la investigación de numerosos delitos, cuando se involucre además también una cantidad importante de imputados o de agraviados, cuando se demande la realización de pericias que comporten la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos, cuando se necesite también realizar gestiones de carácter procesal fuera del país, cuando se involucre llevar a cabo diversas diligencias en varios distritos judiciales y en este caso cuando también haya que revisar la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado. También cuando comprenda la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, esto es, personas vinculadas a ellas o que actúan por encargo de la misma. Cada uno de estos supuestos que hemos señalado precedentemente, debemos entender que exige un conjunto de actos de investigación que tiene un plazo lato. Se advierte en ese sentido esta ausencia de complejidad o simplicidad procesal que requiere para llevarse adelante un proceso inmediato. La base, como hemos dicho, de esta institución procesal, en este caso, es esta simplicidad procesal. También se tiene que cuando existe multiplicidad de imputados o de agraviados, como también hemos referido, o incluso de hechos delictuosos, se requieren mayores actos de investigación. La complejidad, en este caso, o la dificultad para realizar estos actos de investigación, conforme se ha señalado, sea tanto por el lugar donde deben realizarse o incluso si se realizan en distintos distritos, en este caso fiscales, o deban recabarse estas fuentes de investigación, pues como también hemos precisado, va a hacer que el proceso propiamente no sea simplificado como es que se requiere, porque deben realizarse una mayor cantidad de actividades justamente para que pueda finalmente llevarse adelante la investigación propiamente. Estos supuestos que hemos referido demandan, en este caso, una averiguación amplia que se advierte serían difícil y que además que necesita una variada y estructurada estrategia investigativa, por lo que en este caso, atendiendo, no se estaría advirtiendo en todo caso esta simplificación procesal. Pero también debemos señalar lo siguiente. Esta complejidad que señala la norma no se encuentra solamente vinculada a la naturaleza interna del acto de investigación o a lo complicado o extenso de lo mismo, sino que también estas deben referirse a las condiciones materiales que se encuentran referidas a la ejecución de este acto de investigación o en su incorporación a la causa, esto es por razones de distancia, de remisión de muestras, por los análisis propiamente, por eso que también está como una causal que deben realizarse diversas pericias. Esto también debe considerarse que los servicios periciales, en este caso, de existir ello, pues también demandan un tiempo prudencial para justamente expedir los informes que se requiera por parte de los diversos órganos públicos. Otro supuesto en este caso, que también señala la norma, artículo 446, numeral tercero del Código Procesal Penal, es cuando exista una pluralidad de imputados y estos están implicados en distintos y varios delitos. En este caso, se regula específicamente el supuesto de pluralidad de imputados. Se establece que es procedente este proceso inmediato, en este caso de pluralidad de imputados, si los mismos se encuentran implicados en el mismo delito. Se debe entender, contrario censo, que no va a proceder el proceso inmediato si los imputados están implicados en distintos y varios delitos. Este mismo supuesto establece que los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se puedan acumular tampoco en un proceso inmediato, porque de ser necesario en este caso esta acumulación, en este caso no debería incoarse el proceso inmediato porque ya también estaríamos dejando de lado la simplicidad procesal. Tenemos asimismo que este supuesto de complejidad que se ha alegado no se agota en este caso en los que se encuentran legalmente previstos en el citado dispositivo que hemos enumerado, pues también existen otros supuestos de complejidad procesal, material, que considera otros marcos de complejidad cualitativa que no se encuentran dentro de estos supuestos legales de complejidad. Por ejemplo, tenemos en este caso los supuestos previstos en los casos de delitos con cadena perpetua, por más flagrancia delictiva en que ésta se configure.
Por ello, en atención a que en el plenario oral se tendría que debatir además dentro de un objeto punitivo complejo. Así tenemos que señalar que al existir la gravedad del hecho, objeto de imputación, debe considerarse también que a mayor gravedad del hecho, más intensa debe ser la necesidad de circunscribir o limitar la admisión y procedencia del proceso inmediato, ya que por las propias características de la comisión concreta de dicho hecho, se va a requerir necesariamente algún tipo de esclarecimiento acentuado respecto a una categoría del delito o incluso a una circunstancia relevante para la medición de la pena, lo que conlleva a su vez a una mayor actividad probatoria. Y como indicamos ya precedentemente, el proceso inmediato se debe caracterizar por esta simplicidad procesal. El juez, en este caso, debe optar por un criterio seleccionador muy riguroso para aceptar la incoación de proceso inmediato en relación con delitos que puedan traer aparejada una sanción especialmente grave, impropia desde una perspectiva político-criminal, para dictarse en un proceso rápido. Toda vez que, como hemos indicado, este proceso podría demandar un esclarecimiento más intenso, alejado de este concepto de mínima actividad probatoria. Siguiente diapositiva, por favor. La oportunidad para requerir el proceso inmediato. Este se encuentra regulado en el artículo 447, inciso 1 del Código Procesal Penal, donde se señala expresamente que el fiscal tiene dos oportunidades para requerir esta incoación de proceso inmediato. Primero de ello es luego de haber culminado las diligencias preliminares y en segundo supuesto que antes de los 30 días de haber formalizado la investigación preparatoria, de considerarlo que cuenta con suficientes elementos de convicción y además se reúnen los presupuestos que hemos enumerado propiamente, puede incoar proceso inmediato ante el juez de esta disposición de formalización de investigación preparatoria y además también en ese caso él puede formular una estrategia de defensa si es que así lo considera para en este caso poder proponer estos medios de defensa técnicas que considere pertinente. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos así que ya hemos señalado los presupuestos en los que se puede incoar este proceso inmediato y también en este caso en los que no se podría incoar el proceso inmediato. Tenemos que el artículo 447 del Código Procesal Penal establece que si el fiscal solicita esta incoación de proceso inmediato, dentro de las 48 horas siguientes a este requerimiento fiscal, el juez de la investigación preparatoria debe realizar esta audiencia única de manera improrrogable. Si es que se ha presentado esta incoación con detenido debido a los supuestos, en este caso de flagrancia delictiva que ya hemos señalado precedentemente, esta detención del investigado debe mantenerse hasta la realización de la audiencia. En este requerimiento fiscal de incoación de proceso inmediato debe acompañarse además el expediente, de ser el caso también, esto es la carpeta fiscal y la carpeta auxiliar para la verificación correspondiente, si es que también se requiere una imposición de alguna medida coercitiva para asegurar la presencia del imputado en el desarrollo del proceso. En esta audiencia de aplicación de principio de, en esta audiencia de proceso inmediato se puede instar a la aplicación del principio de oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación anticipada. Cabe señalar que, conforme establece también la norma procesal penal, la audiencia de proceso inmediato es una audiencia de carácter inaplazable. Cuando se incoe proceso inmediato por el supuesto de flagrancia, el Ministerio Público pone a disposición en este caso del juzgado al imputado en calidad de detenido. En este caso, una vez que el juez de investigación preparatoria recibe este pedido de incoación de proceso inmediato, debe citar audiencia dentro de las 48 horas siguientes. Para ello, debe expedir la resolución que corresponda, donde señalará la fecha y hora y lugar en que se va a llevar adelante esta
audiencia de incoación de proceso inmediato, la cual debe ser puesta a conocimiento de todas las partes del proceso, esto a través de la notificación, donde además se debe adjuntar este requerimiento fiscal de incoación de proceso inmediato para que los mismos tengan conocimiento del requerimiento que está haciendo el Ministerio Público e incluso si es que se está requiriendo alguna medida coercitiva contra del investigado. En este plazo, que antes de la realización de la audiencia, las partes de considerarlo pueden efectuar los requerimientos que estimen convenientes ante el juez de juzgamiento. Conforme se tiene, en este caso, de la norma procesal penal, esta audiencia debe instalarse necesariamente con la presencia obligatoria del Ministerio Público, del abogado defensor, siendo en este caso facultativa la presencia del imputado cuando éste no se encuentra detenido, situación diferente cuando éste ha sido puesto en calidad de detenido. También en este caso puede encontrarse el agraviado u otro sujeto procesal y esta audiencia se va a llevar adelante a través de, conforme a las pautas que se han establecido de manera genérica en el artículo 8 del Código Procesal Penal. Dado en este caso que el desarrollo de la audiencia, conforme hemos señalado, es de carácter inaplazable, de no concurrir a esta diligencia la defensa particular del imputado, este debe ser reemplazado por otro que sea de la elección del investigado, del imputado se encuentra presente, o si él mismo no ha concurrido, haciendo efectivos los apercibimientos que deben señalarse en la primera resolución que cita esta diligencia, puede ser reemplazado por un abogado defensor público, a quien además también ha debido habérsele notificado, previniendo justamente que no concurra o, en este caso, el investigado conjuntamente con su abogado defensor. Siguiente diapositiva, por favor. Desarrollo de la audiencia de incoación de proceso inmediato. Conforme hemos venido señalando, el juez, según sea el caso, luego de citar a esta audiencia y llegado el día y hora citado, debe escuchar en este caso al Ministerio Público, luego de haberse verificado la concurrencia de todas las partes obligadas a esta audiencia y además también la correcta notificación de las demás partes procesales, y concederá el uso de la palabra al Ministerio Público, quien oralizará este pedido de incoación de proceso inmediato. De igual manera, también debe oralizar si es que tiene algún pedido adicional, llámese alguna medida de coerción que estaría solicitando contra del imputado. Tenemos que, conforme se ha establecido en la norma procesal penal, de primer lugar debe debatirse y resolverse respecto a este pedido de incoación de proceso inmediato. Luego de ello se debatirá y se resolverá respecto a la aplicación de algún criterio de oportunidad o terminación anticipada, una salida alternativa, y de ser el caso que se haya requerido también por parte del titular de la acción penal alguna medida coercitiva, este se debe debatir y resolver también en la misma diligencia. Si se ha pedido una medida de prisión preventiva, deben observarse los presupuestos contenidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, y en el caso de si se requiriera una medida de comparecencia con restricciones, debe en este caso tenerse en consideración la normatividad del artículo 287 de la norma antes indicada. Cabe señalar también en este caso que la decisión que tome el juez respecto al pedido de proceso inmediato y en el caso de que haya existido también una medida coercitiva, deben ir en resoluciones separadas. ¿Y esto por qué? Porque de presentarse algún recurso de apelación que podría ser respecto a la incoación del proceso inmediato o incluso solamente respecto de la medida coercitiva, esta debe ser elevada al superior jerárquico para que resuelva conforme a ley. También cabe precisar en este caso que se cuestionaba en los primeros años, en este caso que funciona este proceso inmediato, que muchas veces se declaraba por parte del juez de investigación preparatoria que en este caso era improcedente esta incoación de proceso inmediato, pero sin embargo, conforme establecía la norma procesal penal, debía de emitir resolución respecto al pedido de alguna medida coercitiva que se haya requerido por parte del Ministerio Público. Esto, según algunos tratadistas, deslegitimaba la posición que se había dado por parte del juzgador al no
considerar la incoación del proceso inmediato. Esto ya ha sido superado mediante el Acuerdo Plenario 2-2016, donde se señala que resulta posible que el juez de investigación preparatoria, pese a que en este caso resuelva declarar improcedente este pedido de incoación de proceso inmediato, pueda declarar fundado un pedido de prisión preventiva o incluso también de comparecencia con restricciones. Conforme ya hemos indicado, habiendo en este caso el Ministerio Público expuesto estas razones por las que solicita esta medida de incoación de proceso inmediato, también tiene el uso de la palabra la defensa del imputado, quien puede pronunciarse también respecto a este pedido, si se encuentra de acuerdo o no con los fundamentos de la incoación de proceso inmediato y en todo caso realizar las observaciones que estime conveniente. Luego de ello, si a criterio del juzgador procede esta incoación de proceso inmediato porque se encuentran todos los supuestos que ya hemos definido precedentemente, en la misma audiencia y de manera impostergable debe emitir el auto que resuelve este pedido de proceso inmediato. Si se advierte que se han cumplido con todos estos presupuestos establecidos, declarará la procedencia del mismo y en el caso que el órgano jurisdiccional considere que no se cumplen con estos presupuestos, pues deberá declarar la improcedencia de la solicitud. Y en este caso, y como consecuencia de ello, al haberse declarado la improcedencia, el Ministerio Público debe continuarse con las diligencias preliminares, si así lo considera, o disponer y emitir la disposición de formalización de la investigación preparatoria en este caso. Tenemos que la resolución que resuelve el pedido de la incoación de proceso inmediato es también apelable, ella con efecto devolutivo. Quiere decir que el proceso continúa y en un cuaderno aparte debe subir al superior jerárquico para que se pronuncie respecto a este recurso de apelación que se haya presentado. Sin embargo, conforme también hemos referido, el Ministerio Público y el imputado pueden, si es que así lo han requerido en la audiencia de proceso inmediato, celebrar un acuerdo reparatorio, un principio de oportunidad o incluso una terminación anticipada, donde se puede negociar en esta audiencia conjuntamente con el imputado y el agraviado, si es que ha concurrido, de ser el caso, a esta diligencia, respecto de la pena o a imponerse o también sobre el pago de la reparación civil. Esto es monto, forma de pago y quiénes son los obligados al mismo. Lo que también deberá ser materia de pronunciamiento del juez de la investigación preparatoria. En caso de que no hubiesen requerido estos sujetos procesales esta salida alternativa, el juez, atendiendo a la naturaleza de los hechos y circunstancias de cada caso en particular, pues también puede, en este caso, preguntar a las partes si existe esta intención de celebrar este principio de oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación anticipada. Conforme ya hemos indicado, de haberse declarado procedente, fundado el pedido del Ministerio Público para aprobar este, este pedido del Ministerio Público, es de que se expide esta resolución en dicha diligencia. Si se llegó a una salida alternativa, también se debe pronunciar el juez en el auto respectivo. Y en el caso de que haya declarado fundado, pues va a corresponder que el Ministerio Público presente su requerimiento acusatorio dentro de las 24 horas. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Acusación y preparación para la audiencia de juicio inmediato. Conforme refería, emitido una vez el auto de procedencia de la incoación de proceso inmediato, el fiscal tiene este plazo no mayor de 24 horas para emitir este requerimiento acusatorio bajo responsabilidad funcional, establece la norma procesal penal. Significa que recibido por parte del juez de la investigación preparatoria este requerimiento acusatorio, en el día debe remitirlo al juez penal competente. Y acá hacemos un paréntesis, conforme habíamos indicado, esto es que como características del juicio inmediato, además se deben conservar las reglas de competencia por gravedad de delito. Si el delito corresponde, esto es, ser visto el caso por el juez de unipersonal o por un juzgado colegiado, que está en este caso integrado por
3 jueces. Y en este caso, como referíamos, debe remitirlo en el día a este juez competente que va a llevar adelante el juicio inmediato, quien a su vez, además, debe programar la audiencia única de juicio inmediato para su realización en el mismo día que ha recibido estos documentos por parte del juzgado de investigación preparatoria. La norma establece que excepcionalmente esta audiencia de juicio inmediato puede llevarse adelante luego de dentro de las 72 horas de haber recibido este cuaderno bajo responsabilidad funcional. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Como indicábamos, las características de este juicio inmediato es que se conserva estas reglas de competencia por gravedad de delitos y también el tiempo máximo de realización es de 72 horas, como veníamos señalando. Debe precisarse que este término de 72 horas que establece la norma procesal penal se debe contar desde el momento mismo que el juez de juzgamiento expide el auto de citación a juicio. La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable y rige lo establecido en el artículo 85 del Código Procesal Penal para su desarrollo. Conforme indicábamos, siendo también de carácter inaplazable en el caso de que no concurra en este caso el abogado defensor particular del imputado a la diligencia a la que es citado por el juez de juzgamiento, pues puede convocarse a la defensa pública para que asuma, en este caso, la defensa del imputado. Y si ha concurrido también a esta diligencia el imputado, puede nombrar de ser y de considerarlo un abogado de su libre elección. Lo que sí es que esta audiencia, siendo de carácter inaplazable, debe realizarse el día y hora en la que ha sido citado por parte del juez de juzgamiento. La norma establece que los sujetos procesales se deben encargar de preparar y de convocar a sus órganos de prueba, garantizando en este caso la presencia de los mismos bajo el apercibimiento de prescindirse de ellos. ¿Y ello por qué? Porque como indicábamos, este es un proceso célere y que además está investido de esta evidencia delictiva y celeridad. Entonces, por ello es de que se realiza de esta forma. El juez penal también en este caso señala la norma de que una vez que instala este juicio inmediato no puede conocer otros juicios o causas hasta que culmine el ya iniciado. Y esto en el sentido que, como precisábamos, de que debe, en primer lugar, es un juicio célere, es una audiencia única, que si bien se puede llevar a cabo en sesiones, esta no puede durar más de 3 sesiones justamente por la celeridad que caracteriza este tipo de proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Entramos así a las fases de audiencia de juzgamiento. Esta fase de audiencia de juzgamiento se lleva en 2 fases, valga la redundancia. La primera, tengamos que en esta fase el Ministerio Público va a exponer resumidamente los hechos objeto de acusación, donde se va a precisar respecto a la calificación jurídica, las pruebas que está ofreciendo también para que sean admitidas para ser llevadas a juicio oral y debe respetarse lo que se encuentra preceptuado en el Código Procesal Penal, artículo 349. Esto es una imputación clara y precisa contra el imputado, así como también las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores que rigen la misma, la calificación jurídica, la pena que en este caso requiere contra el imputado y también el monto de la reparación civil y la persona que en este caso recibiría la misma. También debe señalarse respecto a los medios de prueba que ofrece para el juicio inmediato. Con esta exposición que realiza el Ministerio Público en esta audiencia, el juez de juzgamiento, puede ser de unipersonal o colegiado, conforme indicábamos, debe correr traslado a la defensa, quien puede en esta diligencia presentar observaciones formales conforme el artículo 349 del Código Procesal Penal, si es que no se cumplan estas formalidades que ahí se señalan. Pero también lo puede hacer el juez de oficio.
Si el juez de la investigación preparatoria determina que existen estos defectos formales en la acusación que ha realizado el titular de la acción penal, pues va a requerir un nuevo análisis por parte de este y el mismo debe realizarse en la audiencia. Esto es, en la misma audiencia, lo que diferencia del proceso común, donde se puede devolver, en todo caso, este pedido de acusación hasta por el plazo de 5 días. Sin embargo, en este proceso, haciendo un proceso inmediato y entrando en esta audiencia de juicio inmediato, debe realizarse por parte del titular de la acción penal en el mismo día, entendiéndose siempre que a criterio del Ministerio Público, luego de que ha realizado las primeras investigaciones, pues cuenta con todos los elementos de comisión suficientes que, además de la evidencia delictiva y de la simplicidad procesal, que para su criterio tiene toda la documentación pertinente para haber concurrido a este juicio inmediato. Luego de ello y de que se declara por parte del juez de juzgamiento respecto a esta validez formal de la acusación en esta primera fase, pues se va a poder pasar a las partes para que planteen cualquiera de las cuestiones que se encuentran previstas en el artículo 350 del Código Procesal Penal. Incluso el juez de juzgamiento debe instar a las partes para que de considerarlos pues puedan arribar a convenciones probatorias. En este extremo, respecto a esta validez sustancial, si es que el juez de juzgamiento considera incluso que podría darse un supuesto del artículo 350, llámese si se han presentado o se han deducido algún tipo de excepción por alguna de las partes procesales, puede dar por concluido en ese extremo el proceso, o incluso puede dictarse incluso el sobreseguimiento también, si es que así lo evalúa y lo considera el juez de juzgamiento. Sin embargo, si se logra superar este extremo de la validez sustancial, esto es, se han cumplido los requisitos de validez de la acusación conforme lo señala el artículo 349 y se han además resuelto las cuestiones que se han planteado en esta diligencia conforme ya hemos señalado que se encuentran en el artículo 350, el juez de juzgamiento dictará acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio de manera inmediata y oral. Este auto de enjuiciamiento también tiene sus formalidades. Tiene que señalarse contra quién va dirigido, además de identificarlo. También en este caso, donde se va a resolver también respecto a esta, debe contener los medios de prueba que han sido, en este caso, aprobados y por cada parte procesal. Y conforme indicábamos, luego de ello también debe señalarse luego del autoenjuiciamiento, este auto de citación a juicio para que se realice. Y una vez que se ha realizado, se ha expedido el auto que se señala, se va a dar inicio a esta segunda fase de esta subfase, digámoslo de una manera, de esta audiencia de juicio inmediato. En esta segunda fase, las partes ya pueden, incluso de considerarlo, acogerse a la conclusión anticipada del proceso. Caso contrario, podría o tendría que dar inicio al debate probatorio, donde se actuarán los medios de prueba que han sido ofrecidos y admitidos, conforme indicábamos y que se señalan en el auto de enjuiciamiento por cada uno de los sujetos procesales. Esta audiencia debe realizarse de manera ininterrumpida hasta su conclusión con la sentencia respectiva. Cabe precisarse, como ya hemos referido, que en este caso es una audiencia única que tiene varias sesiones. El juicio inmediato se rige por las normas del artículo 448 del Código Procesal Penal. Esto es, que de no encontrarse contemplada dentro de los artículos previstos en la norma procesal respecto de, en este caso, las reglas de este proceso inmediato, pues puede llenarse en este caso, y siempre que no se pongan a la naturaleza célere del proceso inmediato, pueden utilizarse las reglas del proceso común. Luego del debate correspondiente de esta
fase, el juez de juzgamiento determinará mediante una sentencia respecto a si se ha acreditado o no responsabilidad penal, en este caso del imputado, y emitirá su sentencia, sea esta absolutoria o condenatoria, conforme se determine. Esto en cuanto a las fases de juzgamiento de el proceso inmediato. Muchas gracias. Muy agradecidos por su excelentísima ponencia, señora doctora Maritza del Rosario Mina Bayona. A continuación procedemos a las preguntas formuladas por los asistentes. Se va a dar lectura a una de ellas. ¿En qué se fundamenta el proceso inmediato? Muchas gracias. Disculpe, a ver, gracias. Sí, el proceso inmediato, conforme indicábamos, se fundamenta en los principios de celeridad procesal, en este caso, y con la finalidad también de dar una respuesta rápida y dentro de estos criterios de especialidad, necesidad y razonabilidad, a la población. Debe tener como finalidad, tiene además alcanzar esta eficacia y celeridad procesal, pero conforme he referido, respetando siempre estos derechos procesales del imputado. Gracias por la respuesta, señora doctora. ¿Alguna otra pregunta que deseen hacer el público o los participantes? Siempre mantén la distancia. Bien. Muchas gracias, señora doctora Maritza Rosario Mina Bayona. Acto seguido, invitamos a la señora doctora Patricia Boya Peralta Gambini para la entrega de los certificados, del certificado expedido por la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla a la señora doctora Maritza Rosario Mina Bayona, en agradecimiento de la ponencia El proceso inmediato, dirigido a los señores magistrados y asistentes que nos acompañan el día de hoy. Ya, continuando así, doctora, se le agradece y felicita también a la expositora, la doctora Maritza Mina, conforme ella lo ha indicado, por haber disertado respecto a un tema tan importante como es el proceso inmediato. Asimismo, también por su brillante exposición, haciéndole llegar el reconocimiento virtual por haber participado en este certamen académico programado para el día de la fecha. Certificación que se le hará llegar por el medio tecnológico correspondiente, y asimismo también este acto se visualizará respecto a la certificación conforme se indica antes señalada. Se le agradece también por la concurrencia de todos los magistrados, personal jurisdiccional, administrativo, la comunidad jurídica también que nos sigue a través de los sistemas de Google Meet y la red social de Facebook. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Por favor, una fotito, por favor, doctores. Una fotito, sí. Un momento. Muchísimas gracias, doctora Maritza Mina, doctora Pati Peralta Gambini, muchísimas gracias por todo. Doctor Mirabal, gracias a todos los presentes. Buenas noches. Bien. Gracias con todos también. Buenas noches. Gracias con todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias con todos. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Mirabal. Buenas noches. Buenas noches con todos.